Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Este es un momento, queridos míos, para que estén en un estado meditativo. Es un momento en el que dedican su conciencia para alterar ese estado normal en el que siempre están, para tener un momento de recibir información, de estar relajados, silenciosos, de una manera diferente y permitir que la información fluya. Y la información que fluirá hoy es posible que te sorprenda. Para los que han llegado a esta canalización y no saben lo que es, esta es una canalización de 5 y corresponde a eso que es un estudio de lo que yo he descrito como la rueda de la enseñanza lemuriana. Daremos mucha más información sobre lo específico y lo académico de la enseñanza de los pleyadianos, esa enseñanza que le dieron a aquellos que estaban en esa isla llamada Lemuria. En tiempos tempranos, cuando la pizarra estaba completamente limpia de conceptos de Dios, de conceptos de la espiritualidad y de la belleza, de conciencia y de comprensión, y podía escribirse sobre esas pizarras limpias de los niños. Y comenzó. Y la pregunta sería, ¿qué es eso que aquellos de las estrellas que habían pasado por todo durante más de 1 millón de años, qué es eso que ellos te dirían, te enseñarían? Y a medida que te adentras en las cosas, una a una, esas cosas que te he dado específicas, las palabras que ellos han enseñado, una a una, yo quiero que te pongas en el lugar de aquellos que decidieron qué debería ser enseñado. No se ha hablado mucho de eso, pero mucho antes de que un planeta llegue a sembrar a otro con la belleza y lo apropiado del plan de Dios, ellos tuvieron que desarrollar qué era eso que ellos podían enseñar aquí, que podían enseñarle a una mente que no era tan desarrollada como la de ellos, y cómo podían enseñarla de la mejor forma. ¿Y qué es aquello en lo que ellos querrían enfatizar y al mismo tiempo mantener ese libre albedrío que se te dio, que se les dio a todos? Y antes de que ellos pudieran enseñar, tenía que haber muchas generaciones de humanos para que todos tuvieran la alteración del cromosoma número 2, esa fusión del 24 y el 23, de tal manera que todos los humanos fueran así, antes de que la enseñanza pudiera comenzar, porque el cromosoma 2 es el que absorbería esa enseñanza. Porque ves, los pleyadianos, las pleyadianas querrían hablar de su tema favorito, algo hermoso, majestuoso, esa fuente creadora maravillosa y majestuosa en el centro de todo. Y ahí es donde comenzaron, queridos míos. Ellas no le enseñaron a los niños lo académico o los radios o los tamaños. Ellas llegaron a la rueda y señalaron el centro y dijeron, hablemos de lo que hay ahí. Y el centro, al cual estamos llamando el eje, es la cosa más bella, más hermosa que existe. Es un concepto que tú tienes. Pero como niños, cuando tienes un concepto, tú no lo sabes, no sabes realmente. ¿Qué podría ser realmente Dios? Espíritu. Si le preguntas a aquellos que están en el planeta qué es Dios, dónde está Dios, cómo funciona, recibirás tantas respuestas como humanos tienes o como humanos a los que les preguntas. En este momento,
en la infancia de tu comprensión de Dios y del planeta, todo lo que has hecho es estar de acuerdo en que tiene que haber un solo Dios. Eso es lo único que han hecho, y eso es relativamente reciente, porque muchas de tus civilizaciones habían llegado a esta conclusión antes, pero siempre volvían a decir que había muchos dioses, porque si había muchos tipos de civilizaciones, entonces tenía que haber muchos tipos de Dios. Pero ahora más del 80% del planeta cree en un solo Dios. Entonces están listos y maduros para esta discusión y esta comprensión y para realizar, para comprender lo que esto es. Y las pleyadianas lo sabían muy bien, que esta sería la evolución que ustedes, el curso de la evolución que ustedes tomarían, porque era el mismo de ellos. Entonces tenían que enseñar algo que era preevolucionario a niños que crecerían y que harían equivocaciones, como ustedes las han hecho. Y sin embargo, en lo que ellas les enseñaron, ellas sabían que eso se pegaría a la cash de ustedes, de tal manera que cuando estuvieran listos y si se daba la oportunidad y la Tierra evolucionaba como se suponía que iba a evolucionar, si llegaba esa oportunidad, el Akash eventualmente despertaría a una verdad mucho más grande. Entonces, en lugar de tener una tierra que pelea sobre ese único Dios y que le dice a la otra civilización, si no rindes culto de esta manera, vamos a matarte. Es como una dicotomía, diría yo. Todavía no lo has comprendido. Y después, esa otra parte de la civilización hace a ese Dios tan disfuncional, pero aún así es un solo Dios. Cada civilización lo pone diferente, porque ves, la evolución de la conciencia de lo que realmente es, eso es un misterio para ti. Pero lentamente, queridos míos, civilización tras civilización y cultura tras cultura en este planeta comenzará a comprender y a darse cuenta de esa conciencia de unidad. En otras palabras, si hay un solo Dios, tiene que haber una unidad de todas las cosas, porque Dios creó todas las cosas. Eventualmente le sucederá a la humanidad, llegará el momento en que no haya separación. Y entonces el hecho de separar a Dios en partes de creencias diferentes realmente es algo infantil. Y después los humanos comenzarán a comprender y a darse cuenta que las muchas religiones en el planeta pueden existir siempre y cuando sean compasivas las unas con las otras, que se comprendan las unas a las otras y puedan mirarse las unas a las otras y decir, bueno, tenemos nuestro estilo y ustedes el otro, pero es hermosísimo que todos podamos amar a Dios y podremos tomarnos de la mano con diferentes símbolos y diferentes formas e incluso diferentes profetas, pero siempre decir que todo emana de un solo lugar, de la fuente central. Quizás habrá una sola canción para cantar eventualmente y todos se tomarán de las manos de muchas religiones con muchas vestimentas y muchos símbolos y todos se tomarán de la mano y cantarán una sola canción que será tan poderosa que sollozarás con la belleza de comprender que todos vinimos de un solo lugar. Y en el ADN, entre más y más comprendas que la compasión y la enseñanza y la información original de la fuente está ahí, en el ADN. Algunos nunca necesitarán la rueda de la enseñanza, porque de ellos ya sale una energía intuitiva justo desde tu Akash, eso que fue implantado dentro de ti para esta vez, una sabiduría implantada dentro de ti, una sabiduría que no has visto todavía. Y eso va a suceder en todo el planeta y ya está sucediendo. Ya hay una preparación para esa idea y ese concepto que tal vez, tan solo tal vez, ustedes se encontrarán, conocerán extraterrestres que serán amables y sabios y amorosos. Esa es solo una semilla de esa idea inicial. Simplemente no lo has tenido antes porque siempre has creído que todos los extraterrestres son disfuncionales como tú y que si vienen a este planeta vienen a destruirte o a agarrarte. Y eso, queridos míos, como lo hemos dicho antes, es la naturaleza humana.
¿Ves? Esa es tu historia. Estas son las cosas que están comenzando a cambiar. Hay benevolencia que está llegando y la benevolencia es de humano a humano. Es un honrarse de humano a humano. Y te hemos dicho antes que a medida que miras hacia atrás y cuando tus nietos miran el pasado y comienzan a aprender lo que ha sucedido en la historia, ellos te miran y dicen, bromeas, ¿hicieron ustedes todo eso? Todo antes de 2012, incluso puedes llamarlo los años barbáricos, debido a lo que está comenzando a suceder. Y te hemos dicho de nuevo que estos cambios no pueden suceder de la noche a la mañana, porque a los humanos no les gusta el cambio, y el tipo de cambios que son de conciencia y benevolentes y pacíficos y gentiles y que están comenzando a llegar, significa que algunos de los que no son así tienen que romperse, tienen que caerse. ¿Lo has notado? Están cayendo. Imagínate un bellísimo tipo de gobierno que tú organizas y estás muy orgulloso y después vas y te das cuenta y dices, bueno, ¿cuál es el atributo de ese gobierno? Bueno, siempre están discutiendo y peleando. ¿Y eso es lo mejor que tienes? Bueno, sí. ¿Y qué has logrado? Bueno, casi nada. ¿Y por qué es eso? Porque todo el tiempo estamos peleando. Entonces tú dirías, bueno, quizás hay algo mejor. Y hemos hablado de eso también. Nuevas ideas de hacer que las cosas funcionen de una manera que nadie ha visto hasta ahora, en las que nadie ha pensado hasta ahora, pero están llegando. La manera como viven también creará aquello que descubres. Y los inventos, las invenciones que están por llegar, te hemos dicho, cambiarán tu vida de una manera que tú necesitas tener ese cambio. Y todas esas cosas no son solamente de la conciencia. Muchas de esas cosas vienen por el cambio climático que les hemos dicho que está viniendo. Todas estas cosas para refrescar, renovar la vida en el océano. Este planeta está revitalizándose a sí mismo. Y queridos míos, ustedes están al frente de todo eso. Y hay quienes están escuchando y dicen, este tipo que está hablando es un loco. Él cree que las cosas están mejorando. Y nosotros les decimos de nuevo, examinen el filtro. Cuando te miras a ti mismo y a otros, examina por qué es que todo el tiempo, todo a lo que miras, siempre ese vaso está a medio llenar. Y encontrarás eso en todas partes, porque eso es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana de antes. Y ese es el pasado. Y eso es siempre porque lo que llevabas en la historia, las cosas malas, y lo botabas hacia la historia y creías que la historia a futuro iba a ser igual de mala y que no iba a ser mejor. Y eso es lo que estás enfrentando, querido mío. Estás enfrentando ahora mismo una nueva idea, un paradigma. Tienes que romper ese paradigma que dice que sabes lo que va a suceder porque conoces el pasado. Bueno, este fin de semana es el estudio de un pasado que tú no conoces y está lleno con aquello que las pleyadianas decidieron enseñarte primero. El eje, el centro, que dice que eres tierna y entrañablemente amado, que naciste magnificente y que sigas adelante con eso. Y cualquier cosa diferente que te digan está incorrecta. Y que quizás debes comenzar a ver las cosas de una manera diferente, desde un punto de vista diferente, y quedarte ahí callado y respirar y decirle a Espíritu, ¿es esto verdad? ¿Realmente soy tan amado? Y luego sentirás los escalofríos que te dirán, te tomó mucho tiempo el preguntar. Y habrá aquellos que comenzarán a recibir esa información que ya está en su Akash y que viene directamente de las estrellas. Y luego, esa idea de que viniste de otro lugar y que de hecho tienes ADN pleyadiano ya no será tan extraña ni tan rara y la gente no huirá de ti cuando tú les cuentes, les digas lo que crees, porque la ciencia comenzará a probarlo. Y entonces habrá ese lugar, un punto de quiebre, porque la ciencia tiene que involucrarse en la espiritualidad, porque el estudio de todas las cosas en este planeta es el estudio de cómo el Creador hizo todo. No puedes ir por ahí
hablando sobre una invención y luego decirle a la gente joven, no podemos decirte quién lo hizo. No menciones el nombre. Tan solo estudia lo que es. Y ahora ellos van a revelar lo que sucedió. Tenía que ser de algo más grande de lo que esperas. Estás aquí a propósito. Todavía no sabemos por qué, dirán los científicos, pero ya hay evidencia de que vinimos de otro lugar. ¿Ves cómo las religiones del planeta tendrán que reescribir algunas cosas para ser más galácticas y menos creerse todo? ¿Ves cómo Dios se hace mucho más grande y más benevolente que nunca? Y eso es lo que estamos comenzando a enseñar. Entonces, a medida que el día continúa y que las canalizaciones continúen, serán temáticos de acuerdo con lo que ustedes decidan, queridos míos, y aquello que ustedes concluyan en sus discusiones, queridos míos. Y así es como debe ser. El libre albedrío de ustedes es importante. Y así es.